por un día más. Gracias al Señor porque podemos estar juntos alabando su nombre. Bien. Quiero compartir algo que leí en la revista que tiene que ver, como aquí dice, la restauración del testimonio de Cristo. Estamos hablando de nuestros tiempos, este tiempo, el que nosotros estamos viviendo, que son los últimos tiempos, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como el pueblo del Señor. Es un tema que está escrito ahí y creo que lo compartió el hermano Rodrigo Abarca, ¿ya? Tiene algunas citas que voy a leer primero, que está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, bueno, aquí va como la primera parábola, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Después, Mateo, el mismo capítulo 13, versículos 10 y 11, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Después, el versículo 24, donde le habla de otra parábola, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, finalmente, el versículo 33 también. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca,
declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Hermanos, el tema que voy a compartir, y de hecho voy a hacer lectura de este tema para no perder la idea de lo que aquí explica, porque es como bien extenso, y voy a pedir que tengan paciencia para que escuchen la lectura. Pero tiene que ver con esto, del reino de Dios. Acá dice el reino de los cielos. Si uno hoy día pensara un poco en esto, en la realidad que vivimos en estos tiempos, en que vive la sociedad entera, ¿cierto? El tema de hablar de un reino ya como que no concuerda con esta realidad presente. En la antigüedad, ¿no es cierto? Sí, muchos siglos anterior, se hablaban de reinos. Los pueblos se regían por reyes, por reinados. Y de esa forma se gobernaban, ¿ya? Pero entiendo que debido a que el hombre, por su naturaleza, porque el hombre es pecador, el hombre es injusto, entiendo que debido a esto, como nunca pudo haber un reinado justo, finalmente la misma sociedad ha ido desechando ese sistema de gobierno. Y ocurrieron periodos de mucha revolución en donde la gente se empezó como a rebelar primero, a levantarse, salieron con nuevas ideas de cómo autogobernarse. Aparece el tema que todavía se habla mucho hoy día, el tema de la democracia, por ejemplo. Por otro lado teníamos también el comunismo, el socialismo y todos estos sistemas como de gobierno, porque en definitiva, igual como sociedad, el hombre necesita tener algún tipo de gobierno. Necesitamos algún tipo de gobierno. O sea, tampoco la sociedad no puede vivir sin un gobierno. Pero del gobierno que estamos hablando aquí, en donde se habla de un rey, ¿cierto? Eso ya hoy día en la sociedad no se acepta. Nadie aceptaría hoy día que en este país, por ejemplo, se decretara este tipo de gobierno y donde haya un rey, donde el sistema es autoritario, vertical. Yo creo que nadie lo aceptaría. Y aún más, o sea, hablar de esto yo creo que hoy día pasaría a ser casi ridículo. por cómo han cambiado las cosas. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, o sea, nos podemos imaginar en un reino donde se nos diga que nuestro rey es Dios, nuestro rey es el Señor, un Dios lleno de amor, un Dios, como dice en Efesios, que es rico en misericordia. Cuando dice que es rico en misericordia es porque tiene mucha misericordia, hermanos. Un Dios que nos ama. O sea, estamos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de este reino, estamos hablando de un reino de justicia y de paz, que como dice la profecía, también se cumplirá en el tiempo del Señor. Y nosotros estaremos en ese reino. Esa es nuestra esperanza. Pero va a ser un reino donde va a haber un rey, va a haber un gobierno, va a haber justicia, va a haber paz. Entonces, bueno, estuve leyendo un poco acerca de esto y voy a hacer lectura, como les decía anteriormente, de esto que compartió el hermano y que explica bien cómo parte esto, cómo es que Dios, queriendo tener desde el principio, ¿cierto? Cuando creó al hombre, tener este gobierno entre los hombres, es que se perdió. Y después, obviamente, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, este reino se recupera. Pero han pasado casi 2000 años y nosotros todavía no lo vemos en plenitud. Y han sucedido muchas cosas. Hay una historia. Y las parábolas se refieren más o menos a esto. Así es que
Voy a dar lectura, hermanos, y después comentaré brevemente algo más nomás, porque creo que después, si ponemos atención a esta lectura, quedaremos claros en qué consiste esto y cuál es hoy día nuestra necesidad o cuál será nuestra responsabilidad, más bien dicho, en este tiempo, de poder nosotros representar al Señor en la tierra, de representar este reino. Se nos habla aquí de la imagen de Dios que quiere que nosotros representemos en la tierra. Amén. La restauración del testimonio de Cristo es la recuperación de lo que Cristo es en su plenitud. Para poder expresarlo, la Iglesia debe desprenderse de todo lo terrenal. El significado de las parábolas. Ustedes pueden observar en el capítulo 13 de Mateo, el Señor usa repetidas veces la expresión, el reino de los cielos es semejante a, y hace a continuación una comparación entre el reino de los cielos y una figura, una parábola, extraída de la vida cotidiana. Entonces las parábolas son usadas para ejemplificar algo que tiene que ver con el reino de los cielos. Por eso, en primera instancia, son fáciles de entender, pero lo que no es fácil de entender es su sentido espiritual. Así, al explicar las dos primeras parábolas, el Señor nos dio un principio, que el significado evidente de la parábola, esconde un significado espiritual, que no es evidente para el entendimiento humano, y por tanto se requiere al Señor mismo para interpretar las parábolas, vale decir, la ayuda del Espíritu Santo. Aunque el lenguaje del Señor parece simple, su significado no es simple. El versículo 35 nos dice que el Señor habla en parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Como dice también la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas escondidas, secretas, a las cuales el hombre no tiene acceso, porque están escondidas del hombre desde la fundación del mundo. Como pueden notar, el tema de estas parábolas en general es el reino de los cielos. Cuando la Escritura, particularmente el Evangelio de Mateo, habla del reino de los cielos, ¿a qué está haciendo referencia? Si leemos Mateo 6:9, la conocida oración que el Señor enseñó y prestamos atención a las dos primeras partes de ella, veremos que nos explica que es esencialmente el reino de los cielos. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Por eso, entonces, hay un reino de los cielos. Luego, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, Padre, que tu reino que está en los cielos venga a la tierra. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que aquello que está en los cielos venga a la tierra, que aquello que ocurre en los cielos ocurra también en la tierra. Entonces, el reino de los cielos nos habla en primer lugar y esencialmente del gobierno de Dios en los cielos. Cuando el apóstol Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis es invitado a subir a los lugares celestiales, lo primero que ve en el cielo es un trono, y en ese trono a uno sentado. Por consiguiente, uno se encuentra con que Dios gobierna en el cielo y su voluntad es obedecida en el cielo. Los ángeles corren a cumplir su voluntad, los arcángeles se inclinan delante de su autoridad, y los querubines y serafines se gozan en hacer su voluntad. Dios gobierna en el cielo, pero ¿gobierna Dios en la tierra? Cuando miramos lo que ocurre en la tierra, debemos confesar que Dios no gobierna la tierra ni el mundo. En verdad, Dios gobierna todas las cosas. Dios está aún gobernando el movimiento del universo, de las galaxias y de los planetas en sus órbitas. También gobierna las estaciones, la vida, el crecimiento y la muerte. Pero hablar del mundo
nos referimos a la tierra y a los hombres, a las naciones, las gentes y los pueblos que habitan la tierra. Pregunta: ¿gobierna Dios el corazón del hombre? Debemos admitir que no. Pero fíjese usted en lo que ya leímos. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué estas cosas están escondidas desde la fundación del mundo? En otras partes, la Escritura utiliza la expresión desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí no dice desde antes, sino desde la fundación del mundo. Esto significa que en el consejo eterno de la voluntad de Dios no estaba el que estas cosas fueran escondidas del hombre. Debían ser reveladas al hombre en el principio. Sin embargo, fueron escondidas. ¿Por qué? Porque Dios perdió al hombre en el principio. Usted recuerda lo que ocurrió en Génesis 2 y 3. Cuando Dios expresa su voluntad y su propósito eterno: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. He aquí la expresión del pensamiento eterno de Dios con respecto al hombre. Que el hombre tenga la imagen de Dios, que la lleve y que la exprese, y que luego, teniendo la imagen de Dios, pueda enseñorear, gobernar y ejercer autoridad de Dios en la tierra. Es decir, que el reino de Dios venga y se exprese en la tierra a través del hombre. Pero para eso había un requisito: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el hombre no posee esa imagen, no puede ejercer la autoridad de Dios y no puede representar a Dios, ni el reino de Dios. Es decir, el hombre no puede ser el testimonio de Dios sobre la tierra. Nuestro tema es la recuperación del testimonio de Dios. Y aquí podemos observar que el propósito de Dios es que el hombre sea la expresión de ese testimonio sobre la tierra. ¿Qué es el testimonio de Dios? Lo que representa a Dios de manera perfecta, con lo cual Él puede identificarse. Cuando algo expresa a Dios sobre la tierra, entonces tenemos el testimonio de Dios sobre ella. Por eso en el antiguo pacto, el arca del pacto era llamada el arca del testimonio, porque representaba a Dios. El arca era el testimonio de Dios. Dios se había identificado con el arca. Y esto es una figura. Pero vea usted, hermano, que en el pensamiento eterno de Dios, aquello que fue predestinado para representar a Dios no es un arca, un objeto físico, sino el hombre. El arca era el testimonio de Dios. Dios se había identificado con el arca, y esto es una figura. Pero vea usted, hermano, que en el pensamiento eterno de Dios, aquello que fue predestinado para representar a Dios no es un arca, no un objeto físico, sino el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, que el hombre sea nuestro reflejo y que sea nuestro testimonio sobre la tierra. Esto quedó expresado allí, en el principio, y es la esencia del testimonio de Dios. Pero para que el hombre pudiera llevar la imagen de Dios en medio del huerto, Dios plantó el árbol de la vida, para que de esa manera mostrar que en el centro de su pensamiento está ese árbol. Y en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan comienza su evangelio, en el prólogo nos dice que el verbo estaba con Dios y también que en este verbo estaba la vida. Por lo tanto, ahora sabemos que el árbol de la vida representaba al Señor Jesús, el verbo de Dios. Entonces tenemos que Dios tiene como propósito que el hombre lleve su imagen, es decir, sea su testimonio en la tierra, y que exprese su autoridad y su voluntad celestial sobre la tierra, de manera que la tierra llegue a ser un reflejo del cielo. Pero para que el hombre entrara en ese propósito, debía primero comer de ese árbol de la vida, es decir, debía comer a Jesucristo. Esto es lo que significa el árbol en medio del huerto. Aún el hombre, llamado a un destino tan magnífico, está bajo el propósito preeminente y supremo de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Entonces el hombre tenía que comer a Jesucristo y recibir su vida dentro de sí, para constituirse en el hombre corporativo que es la Iglesia. Solo entonces podría llevar la imagen de Dios y expresar su autoridad en la tierra, y de este modo llegar a ser el testimonio de Dios,
Por tanto, el testimonio de Dios no sería el hombre en su estado terrenal, aún antes de la caída, sino un hombre corporativo que tendría a Cristo como su cabeza, como su vida y su cabeza. Sabemos que eso no ocurrió en el principio. Esta es la tragedia de la raza humana. Adán no comió del árbol de la vida, y sí comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces la puerta se cerró, el propósito de Dios quedó cerrado para el hombre, y el reino de Dios permaneció escondido para él. ¿Por qué? Porque Dios cerró el camino del árbol de la vida, y sin el árbol de la vida, que es Cristo, todos los propósitos de Dios para el hombre son inaccesibles. Por eso dice el Señor: abriré mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, pues aquellos pensamientos y propósitos que Dios había preparado para el hombre permanecieron escondidos, porque todo aquello estaba encerrado en Jesucristo, el árbol de la vida, y solamente Él podía declararlo. Pero bendito sea su nombre. Él vino. Nosotros no podíamos ir a Él, pero Él vino a nosotros, porque en el cumplimiento del tiempo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquel árbol de la vida que había sido escondido del hombre en el principio de todo, ahora apareció de nuevo sobre la tierra y otra vez hizo disponible el fruto de la vida para el hombre. El Señor ha venido y con Él ha venido el reino de los cielos a la tierra. Por eso sus primeras palabras fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué buena nueva! Eso es evangelio, el reino de los cielos. La voluntad y el propósito eterno del Padre, que se había perdido, ha vuelto ahora a la tierra por medio de Jesucristo. Y entonces, mi hermano amado, cuando el Señor viene a la tierra, nos declara lo que fue escondido. Y en las parábolas donde nos habla de la semejanza del reino de los cielos, con una cosa y otra, y nos muestra de este modo los principios por medio de los cuales ese reino viene a la tierra, el ataque contra ese reino sobre la tierra y finalmente el triunfo de ese reino. Todo eso, creo yo, está aquí en estas parábolas, porque usted debe comprender que cuando el hombre cayó, no solamente quedó excluido de la voluntad de Dios y del reino de Dios. Esta fue nuestra tragedia, nuestra pérdida. Pero Dios también perdió algo. No solo el hombre perdió algo, el hombre perdió a Dios y con Dios perdió la vida y perdió todo. Pero Dios también perdió algo, perdió al hombre y con el hombre perdió la tierra. Y sin el hombre y sin la tierra, el propósito eterno de Dios no puede ser realizado. Cuando Dios perdió al hombre, perdió también una pieza fundamental para el cumplimiento de su voluntad. Pero la caída no fue solo que el hombre rechazó el árbol de la vida y desobedeció a Dios, comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que también fue que se dejó seducir y engañar por el enemigo de Dios. Se salió con el poder maligno y hostil a la voluntad de Dios. Aquel ángel rebelde cuyo propósito es, si fuera posible, quitar a Dios mismo de su trono. El hombre se ha dejado seducir por este poder enemigo de Dios. Se ha sometido a sus dictados y ha quedado completamente a su merced. Por eso encontramos que en el Génesis es solo una serpiente, pero en el Apocalipsis, cuando han pasado muchos años, ya no es solo una serpiente, ahora es un dragón, porque ha tomado dominio del hombre. Y en la medida que el hombre ha crecido y se ha multiplicado en la tierra, bajo el dominio de él, también ha crecido él. El hombre le ha cedido el poder y la autoridad de la tierra al dragón. Así que desde el punto de vista del cielo, la tierra es un territorio hostil y enemigo. Un enemigo ha entrado y ha tomado el dominio de lo que le pertenece a Dios. Ha tomado el dominio de la raza humana y de la tierra. Hay un enemigo que está ocupando el territorio en el cual Dios ha propuesto llevar a cabo su voluntad. Y Dios necesita recobrar ese territorio de las manos de su enemigo. Por ello, Dios envió a su Hijo a este mundo, al corazón del territorio de su enemigo, porque si en la tierra Cristo estaba bajo el gobierno de los cielos,
entonces el reino de los cielos también estaba sobre la tierra. Si Dios tiene solo un hombre sobre la tierra que obedezca su voluntad de los cielos, entonces la tierra le pertenece a él nuevamente. Por tanto, Satanás no puede permitir que haya algo que represente a Dios en la tierra, porque si esto ocurre, quiere decir que él tiene que salir de la tierra y que su dominio se acabó. Entonces, si leemos las parábolas con atención, veremos que desde la primera de ellas en adelante, junto con la venida del reino de Dios, aparece de inmediato la oposición de Satanás. Y aquí el sembrador salió a sembrar. El Hijo de Dios vino y trajo la palabra del reino de Dios, el propósito de Dios a la tierra. Pero cuando salió a sembrar, vinieron las aves. ¿Quiénes son las aves? El Señor dijo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así, desde el mismo principio de la venida del Señor a la tierra, Satanás empezó a trabajar para estorbar e impedir y para, si le fuese posible, acabar con la obra del Señor Jesucristo. Desde el punto de vista de Dios, toda su obra, desde el momento en que el hombre cayó hasta el momento en que el Señor regrese, es una obra de recuperación. Cuando somos salvos y recibimos la palabra del Señor, entramos en esa obra de restauración de parte de Dios. Y si entramos en ella, también entramos inmediatamente en antagonismo con el príncipe de este siglo, porque evidentemente él no quiere que nada del mundo sea recobrado para Dios. Él no quiere que el hombre sea devuelto a Dios. Por ello, si usted pasa al lado de la obra de restauración de Dios, se pone en el campo enemigo con respecto a Satanás. Y su obra de destrucción, desaliento y engaño comienza de inmediato. Por eso, hermanos, hablamos de recuperación y restauración. Cuando hablamos de recuperación significa que algo ha sido dañado, se ha perdido o ha sido deformado, algo ha sido llevado lejos del propósito y del pensamiento original de Dios. Hablamos de restauración porque algo se ha alejado de Dios y tiene que ser traído de regreso. En las parábolas de Mateo 13 encontramos entonces la venida del reino de Dios, la venida del propósito de Dios al mundo, con Cristo, y a la vez encontramos la oposición y los obstáculos que el enemigo de Dios pone a la manifestación del reino de Dios en el mundo. Veamos con atención entonces cómo se desarrolla esta lucha. En la primera parábola encontramos al sembrador sembrando la palabra de Dios. Esta es la palabra que incluye los pensamientos de Dios con respecto al hombre. Es la palabra del reino de Dios. No solo es una palabra de salvación. Fíjense que el Señor no llama la palabra del Evangelio de salvación, sino que la llama palabra del reino. Porque lo que está en juego aquí es el gobierno de Dios sobre el hombre y sobre la tierra. La palabra del reino de Dios viene al corazón del hombre e inmediatamente las fuerzas malignas que están en este mundo empiezan a trabajar para impedir que esa palabra cumpla su propósito en el corazón del hombre. Se levantan obstáculos y se interponen barreras, seducciones y atracciones del mundo son arrojadas sobre aquellos que reciben la palabra. En unos Satanás la arrebata, en otros la ahogan los afanes de la vida. Satanás tiene muchas maneras de envolvernos para intentar apartarnos del propósito de Dios y arrebatarlo de nuestro corazón, para volvernos inútiles e impedir que produzcamos frutos para Dios. Luego en el versículo 24 hay una segunda parábola, la del trigo y la cizaña. Lo que relata es un acontecimiento común. Cuando se siembra el trigo, si alguien quiere hacer daño, siembra cizaña en el trigo. Cuando la cizaña brota de la tierra, es muy difícil distinguirla del trigo, pero si usted los deja crecer suficiente tiempo, descubrirá que cuando ambas se desarrollan son completamente distintos. El trigo produce fruto, pero la cizaña no. Hay que dejar que crezcan y maduren para poder distinguir el uno de la otra. Ese es un significado que cualquier persona que sepa algo de siembra lo entenderá de inmediato. Como la mayoría de nosotros somos gente de ciudad, no lo hacemos tan fácilmente. Pero ¿cuál es el significado espiritual de la parábola? Está en los versículos 37 a 43. Cuando nosotros miramos lo que ocurrió en la historia de la iglesia,
comenzando desde el tiempo en que el Espíritu Santo se descendió en Pentecostés y surgió la primera iglesia en Jerusalén, veremos que este es precisamente lo que ha ocurrido. Cuando Satanás vio que los hijos de Dios habían sido sembrados en el mundo, reaccionó sembrando su propia semilla en el mundo. Ahora, cuando dice la parábola, el campo es el mundo, debemos saber que Satanás no puede sembrar su semilla en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y pertenece solamente a Cristo. Por lo tanto, Satanás no puede introducirse en lo que pertenece a Cristo. Por eso, observe con atención que el campo no es la iglesia. Muchos teólogos, especialmente los reformados, interpretaban esta parábola diciendo que el campo es la iglesia y que entonces hay una iglesia invisible que solo Dios conoce y que está compuesta de los verdaderos hijos de Dios, y otra iglesia visible donde hay de todo, los que son hijos y los que no son hijos. Sin embargo, nadie sabe con certeza quiénes son y quiénes no son. Pero el Señor no dijo que el campo fuera la iglesia. Él dijo que el campo es el mundo. La iglesia es el terreno de Jesucristo, le pertenece solo a Él. Cuando la Escritura habla de la iglesia, habla del cuerpo, que expresa únicamente a Jesucristo. La Escritura solo emplea la palabra iglesia para hablar de aquello que pertenece a Jesucristo. Entonces, cuando leemos que aquí dice, las buenas semillas son los hijos del reino, quiere decir que la iglesia es la buena semilla, pero el campo es el mundo. Ahora podemos entender que si la iglesia está en el mundo, pero no en el sistema de este mundo, habita el mismo espacio físico que aquellos que son hijos del malo, y como compartimos el mismo espacio y el mismo territorio, entonces sí, en las asambleas de los santos, la cizaña, los hijos del malo, puede crecer y estar presente. De hecho, esta es una parte de la estrategia de Satanás para deformar y destruir a la iglesia. En los tiempos del apóstol Juan ya había empezado a ocurrir que en muchas asambleas ya no se podía distinguir quiénes eran verdaderos hermanos y quiénes no lo eran. Si leemos con atención la primera carta de Juan, vamos a encontrar que ya entonces había un problema enorme entre los hermanos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Quiere que los hijos del reino estén inmovilizados, impedidos o estorbados, para que no puedan expresar el reino de Dios en la tierra. Desde el principio, Él intentó introducir estos elementos que no son de Cristo en medio de los santos, y esto significa que debemos estar conscientes de cómo Satanás ataca a la iglesia. En la época de Juan, ya muchos habían entrado. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya entonces existía la mezcla, y eso iba a continuar. ¿Cuál era el problema con todo ello? Que de esta manera Satanás iba a introducir en la iglesia elementos extraños. Ahora bien, todo lo que es de este mundo y de esta tierra, cuando es introducido en la iglesia de Cristo, se convierte en un impedimento y un estorbo para la manifestación del Señor y de su Espíritu. Hermano, la tierra de la iglesia es el terreno de Jesucristo y el terreno de Cristo es el terreno de la resurrección. Solo lo que pertenece a la vida de resurrección pertenece a Jesucristo. Entonces la iglesia está en el lado de la vida de resurrección. Ese es el terreno donde la iglesia debe crecer, alimentarse, madurar y fructificar. Pero cuando la iglesia se desliza al terreno del hombre natural, esto es, de los pensamientos, las obras y las capacidades del hombre natural, pierde su territorio y vuelve a ese terreno antiguo donde se torna estéril y vacía. Allí pierde el testimonio de Jesucristo y ya no puede expresar ni representar al Señor. Usted debe saber que esto es efectivamente lo que ocurrió en la historia de la iglesia. Cuando uno lee el libro de los Hechos, ve cómo el Señor vivía en la iglesia, cómo Él se expresaba a través de la iglesia y cómo gobernaba su iglesia. Pues el Espíritu tenía todas las cosas bajo su mando. Pero llegamos al final del primer siglo y descubrimos que los hombres han comenzado a tomar el control y que los pensamientos humanos están presentes, empezando a gobernar la iglesia. Al leer la situación de las 7 iglesias
en Asia, descubrimos que ya no son más como esa primera iglesia que vivía para Cristo, que estaba gobernada por Él, sino que hay elementos de contaminación y de confusión, mentiras, herejías, prácticas pecaminosas, escondidas y muerte. 4 veces se menciona en las 7 cartas del Apocalipsis la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque se nos quiere advertir que Satanás está siempre trabajando para estorbar el propósito de Dios. Por eso necesitamos conocer en qué clase de lucha estamos envueltos los hijos de Dios. Hermano, el mayor peligro no está en los pecados, ni en el pecado mismo, que es en sí un gran peligro. Satanás puede ser mucho más sutil que eso. Él sabe que basta con que simplemente seamos traídos a la esfera de lo terrenal y él ya ha obtenido la victoria, porque todo lo que pertenece al hombre natural está sometido a él. Solo lo que pertenece a Cristo no está bajo el dominio de Satanás. Todo lo demás puede ser manejado por Satanás, así que si él logra introducir entre nosotros cosas simplemente humanas, pensamientos, ideas, conceptos, formas de ver las cosas que no vienen de Cristo, Él entonces ha ganado ventaja sobre nosotros. Así es como Él siembra la cizaña junto al trigo. Y por eso es tan difícil distinguir al principio entre ambas. La obra del hombre, la imitación del alma, puede ser tan parecida a la vida del espíritu. Podemos incluso usar el mismo lenguaje, hablar las mismas palabras, pero hacerlo desde el terreno de lo meramente natural y no desde el terreno de lo espiritual. Y hay un universo de diferencia entre lo uno y lo otro. La obra de restauración del Señor es una restauración en la vida de resurrección, en el terreno del Espíritu. Ella consiste en traernos al terreno del Espíritu Santo, donde Dios está gobernando y reinando por medio de su Hijo Jesucristo. Me queda una sola página por si acaso. Al seguir leyendo, descubrimos que el reino de los cielos es también semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Si leemos con atención esta parábola y la siguiente, pues son gemelas. Descubrimos algo que tiene un cierto carácter antinatural. Naturalmente una semilla de mostaza produce un arbusto, pero aquí el Señor dice que se hace un árbol y dice además que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora, si usted quiere ser consistente al entender la palabra del Señor, debe considerar que esas aves tienen que significar lo mismo que las de la parábola del sembrador, y también que esta parábola está emparentada con el sueño del rey Nabucodonosor, quien veía un árbol grande cuyas ramas se extendían y tocaban el cielo. También venían todas las aves del cielo y anidaban en sus ramas, y las bestias se cobijaban bajo ellas. Esto nos habla de la obra del hombre natural y de cómo la iglesia, la obra de Dios en el mundo, puede ser deformada y llegar a crecer de una manera antinatural, de la manera que incluso las aves del cielo, es decir, los elementos malignos, llegan a entrar en ella. Efectivamente, si uno revisa la historia, después de los años en que la iglesia fue perseguida y diezmada continuamente, hallamos que a partir del año 312 después de Cristo, Satanás cambió la táctica. Entonces un emperador llamado Constantino se convirtió al cristianismo y declaró al cristianismo la religión oficial del imperio. En ese momento muchos hermanos se alegraron y lo tomaron como una bendición de Dios, porque 10 años antes había ocurrido la más grande de las persecuciones bajo el emperador Diocleciano. Los hermanos dijeron: este es un hombre enviado de Dios. Pero a partir de Constantino las puertas de la iglesia se abrieron para que cualquier cosa pudiera entrar, es decir, las aves del cielo y las bestias de la tierra. Por ello, el árbol creció y se hizo enorme, porque no creció con la vida de Dios, sino que creció con las cosas y los elementos de la tierra y del mundo.
Este crecimiento trajo una tremenda confusión y daños hasta el día de hoy. Por eso, Dios ve en la necesidad de restaurar, de recuperar, porque algo anormal, algo que no pertenece a la naturaleza de la iglesia, ha sido introducido entre los hijos de Dios. Cosas que vienen de afuera, del mundo, del hombre y aún del mismo Satanás. Y la iglesia tiene que desprenderse de todo eso para ser única y exclusivamente el testimonio de Dios. Lo que procede del hombre no puede ser testimonio de Dios sobre la tierra, por muy bueno, cabal, eficiente, organizado y producido que sea. Nunca podrá expresar a Dios. Si hay algo del hombre agregado a la obra de Dios, si hay un pensamiento humano introducido en la obra de Dios, entonces esa obra se vuelve incapaz de expresar a Dios. Vemos este árbol enorme, lleno de aves y bestias. Nunca fue la cristiandad tan grande como en la Edad Media. Nunca fue tan poderosa y nunca estuvo tan lejos de expresar al Señor. Por esta causa, Dios comenzó una obra de recuperación que lentamente nos ha venido trayendo de regreso el terreno de Cristo. Y solamente Él es nuestra vida, fundamento y nuestro todo. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesucristo es suficiente para nosotros, que solo lo necesitamos a Él y nada más, hasta que todo lo demás haya sido desechado y excluido. Y esa será nuestra victoria, la victoria de Él en nosotros. Por ello, hermanos, al final encontramos otras dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. Pienso que esas parábolas tienen dos significados. Un primer significado se refiere al valor que Dios nos dio en su gracia y a la obra de Cristo a favor de nosotros. Ciertamente el Señor nos buscó, nos encontró, dio su vida por nosotros y nos salvó. Pero además se refiere a que, como nosotros podemos recobrar a Jesucristo, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El tesoro estaba escondido. Puede ver usted que bajo capas y capas de cristianismo y de todas cosas añadidas a la obra y a las iglesias en la tierra, la expresión terrenal del testimonio de Dios, ¿hay de verdad un tesoro escondido? Ese tesoro es Jesucristo. Pero hay una sola forma de obtenerlo. Usted tiene que deshacerse de todo lo que posee para tener únicamente a Jesucristo. Ese es el precio, el mismo que Él pagó por nosotros. Entonces podremos recuperarlo en plenitud, y con Él el testimonio de Dios. Amén, hermanos. Como en pocas palabras yo podría decir que el objetivo de este tema es, como dice acá, recuperar el testimonio de Dios en la tierra. Recuperar esto que habla de que la imagen de Dios es recuperada en Jesucristo. Y si nosotros comemos de Jesucristo, como dice acá, que es el árbol de la vida, entonces nosotros estamos recuperando esta imagen de Dios en la tierra. Y esto es necesario para que el reino de los cielos, ¿cierto? Dice, como dice acá, venga a la tierra. Y es necesario que venga. Y esto va a ocurrir. Nosotros sabemos que el tiempo está cerca. Que el reino de Dios, que significa en el fondo que la imagen de Jesucristo sea restaurada, sea recuperada. Y esto tiene que ser a través de la iglesia. Ahora, no es un individuo, no es que alguno de nosotros se tenga que parecer a Cristo y que solo alguno de nosotros recupere la imagen de Dios, sino que es toda la iglesia. Es algo corporativo. Hermanos, estamos todos llamados a esto,
a recuperar el testimonio de Dios en la tierra. Como se dice acá, hubo un periodo donde cuando se convirtió, bueno, los que conocen la historia de la iglesia saben esto, lo tienen con claridad. Cuando se convirtió ese emperador, ¿cierto?, al cristianismo, muchos hermanos en ese momento seguramente pensaron que era una bendición, que habíamos ganado de alguna forma. Fue todo lo contrario, porque ahí el mundo se introdujo en la iglesia. Y después sabemos todo lo que pasó, toda la tragedia que ocurrió en la cristiandad. Pero en este último tiempo también sabemos que el Señor está apurado en su obra y Él quiere recuperar el testimonio de su iglesia en la tierra. Y para eso estamos nosotros. Pero como dice también acá lo que el hermano escribe, es necesario que nos deshagamos de todo lo nuestro. Lo nuestro, las cosas, aunque parecieran buenas, las habilidades nuestras, los pensamientos nuestros, no le sirven al Señor. Solo, como dice, esta vida resurrecta, ¿qué quiere decir? La vida resurrecta significa que primero tenemos que morir y luego resucitamos con Cristo. En esta nueva vida en Cristo, nuestra nueva vida resurrecta en Cristo, es que nosotros podemos traer la imagen de Dios a la tierra, hermanos. Es una responsabilidad de todos nosotros que sigamos corriendo esta carrera y con esta visión, con este propósito que Dios tiene para este tiempo. Amén.